Bien. Si el extremo de ese segmento que comparo es interior al segmento dado, el segmento va a ser menor. Si es exterior, bueno, no lo puedo sacar, va a ser mayor. Lo mismo me va a pasar con un ángulo, ¿sí? Dado un ángulo cualquiera, para que sea congruente, lo superpongo y me tienen que dar en todos sus puntos. A estos lados del ángulo también los llamamos rayos. Si yo tengo otro ángulo dado, si el rayo que forma el ángulo es interior al ángulo anterior, perdón, el ángulo va a ser menor, y si, bueno, no puedo hacer todo junto. Ahora sí. Y si el rayo o el lado de este ángulo es exterior al otro ángulo, el ángulo va a ser mayor. Esa sería la comparación. Siempre para comparar dos segmentos o para comparar ángulos hay que superponerlos, poner un lado contiguo. Lo mismo que cuando hacíamos sumas de segmentos. No sé si se acuerdan que yo también lo hablé. Teníamos un segmento acá. Y después queríamos sumarle este otro. Lo que hacíamos era ponerlos. Esperen que voy a trazar una semirrecta acá para que quede. ¿Sí? Lo que hacíamos era ponerlos en forma consecutiva. Medíamos esto y ahí podíamos hacer la suma del segmento. Para sumar segmentos o ángulos los teníamos que poner en forma consecutiva. Y este segmento grande es la suma de este más este. No se pueden sumar segmentos que no estén contiguos, consecutivos. ¿Bien? Profe, ¿Qué? ahí en la desigualdad de segmentos deberíamos poner que si al superponerlos todos sus puntos no coinciden, son desiguales, son distintos. Claro, pero yo te voy a preguntar cuál es mayor y cuál es menor. Había una de esas preguntas en el trabajo práctico. ¿Cuándo sabemos que un segmento es mayor que otro? Entonces ahí pones que si al superponerlos, el segundo segmento, el extremo del segundo segmento es un punto exterior al primero, va a ser mayor. Y si es un punto interior, va a ser menor. ¿Está? Okay. Y la desigualdad de sectores angulares, ¿cómo sería, digamos, la definición para pasarlo en limpio? Si dando dos ángulos, los superponemos o hacemos coincidir uno de sus lados. Si el lado del segundo ángulo, el otro lado del segundo ángulo es interior al primero, el ángulo va a ser menor, y si el lado es exterior al primero, el ángulo va a ser mayor. ¿Sí? Gracias. No, por nada. No, vamos a ver. A ver. ¿Qué tantos puntos acá? Bien. Otro concepto que no me acuerdo si lo pusieron, pero que lo vamos a ver ahora, es el de arco capaz. ¿Sí? Dado una circunferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos un arco de circunferencia y en este arco podíamos, bueno, tener infinitos de estos ángulos? Estos ángulos se llamaban estos que estoy acá. Este sector angular es un sector angular. Inscripto. ¿En dónde? En el arco de circunferencia. En un arco de circunferencia. Muy bien. También teníamos sectores angulares semi-inscriptos. ¿Sí? Y eso era, tenía un lado, era
una cuerda del arco y el otro lado era la recta tangente a la circunferencia en ese punto. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, decíamos que el ángulo semiscripto era congruente al inscripto. ¿Acá todos se acuerdan de eso? De 10. Entonces, el arco capaz es el arco o conjunto de todos los puntos que son vértices. Empezamos así, dado un segmento, que sería este, y un ángulo, que vamos a tomar este, el arco capaz va a ser el conjunto de todos los puntos que son vértices de ángulos congruentes al ángulo dado. ¿Sí? Todo este conjunto de puntos son vértices del ángulo que es congruente al ángulo dado. Entonces, usando este concepto, si nosotros tenemos un segmento, hay que borrar esto, no sé para qué escribo, si hay que borrar. Tenemos un segmento cualquiera y un ángulo, podemos encontrar todo un lugar geométrico de puntos que van a ser vértices de ángulos congruentes al lado. ¿Sí? Entonces, yo tengo, a ver, este ángulo y el segmento. ¿Cómo hago ahora para encontrar el arco? Yo quiero otro ángulo igual a este de 31,77. Entonces, sé que los lados van a pasar por acá, del ángulo, pero tengo que ver dónde encuentro el vértice de ese ángulo. ¿Cómo hago para dibujar el arco? ¿Qué tendría que dibujar? ¿Y una circunferencia? Una circunferencia, genial. Ahora, para dibujar una circunferencia voy a necesitar un centro y un radio. El centro sería el... Ah, no, pará. Claro. No. Martín se agarra la cabeza. ¿Está difícil? Más. Y lo vimos el otro día, ¿no? Era que tenía que estar a la misma distancia. ¿No es lo que vimos el otro día? Primero tiene que encontrar un punto medio. ¿Un punto medio de quién? Y tendrían que tomar el diámetro. Espera, y le pongo letras. tratar de hacer el punto medio para que sea el radio. ¿Sabés lo que pasa, Javier? Para sacar el diámetro debería tener la circunferencia. Y yo lo único que tengo es este O sea, AB es una cuerda, ¿no? Claro, AB va a ser una Claro. cuerda de la circunferencia y este va a ser, el C le vamos a poner, no, pero es un ángulo, el CAB va a ser un ángulo y el AB va a ser una cuerda. Entonces yo tengo que trazar esto que más o menos les estaba contando. Para eso lo dibujé primero, para que lo vieran y tratáramos de tener una idea de cómo armarlo. El punto medio de AB, porque, o sea, la circunferencia tiene que pasar por los extremos A y B. Que hacemos el punto medio y ahí trazamos la circunferencia. No, había que trazar la mediatriz del segmento primero y después, no sé cómo, pero tendría que ser una recta tangente en A. Bueno, vamos a pensarlo. Trazamos, a ver, esto que me dijo Mica estaría bien, pero la circunferencia, este es el centro, mirá, Mica, esto no va. Entonces, si trazamos la mediatriz como dijo Jacqueline, ¿sí? Entonces yo sé que por esta recta, que es la mediatriz, puede ser que esté el vértice de la circunferencia, pero hay un problema.
Hay muchos. Todos estos puntos van a equidistar de los extremos del segmento. Todas las circunferencias pasan por ahí, B. ¿Cuál sé que es la circunferencia correcta? Ya me acordé. Había que hacer... No, ya me acordé, no sirve. No. Que hable otro ahora. A ver, hoy me preguntaron, profe, ¿tengo que acordarme de esta demostración? No. Por favor, no estudien nada de memoria. Razonen todo, piensen todo, por favor. Sepan cómo demostrar, no acordarse una demostración de memoria. Fernando dijo que era algo parecido a lo que habíamos hecho antes. Tiene razón. A ver, este ángulo BAC va a ser, de ese arco que vamos a construir, va a ser un ángulo semiinscripto. Semicripto. Sí. Tiene que hacer una, si es el ángulo semicripto, tiene que hacer un segmento perpendicular al punto A, un segmento perpendicular a C que pase por A. Bien, un segmento perpendicular a C que pase por A. ¿Cómo hago? A AC, te entendí. Una recta voy a hacer porque perpendicularidades entre rectas. Okay. Hay una perpendicular a esta recta que pase por A. Entonces, en esta recta vas a tener que estar el radio de la circunferencia para que AC pueda ser una recta tangente a la circunferencia. ¿Eso me dijiste? Sí. Sí, me dice. Yo lo entendí, no lo escuché. ¿Quiere decir que no? No sé, Fer, pero ¿era eso lo que querías decir? Otra cosa. Nada, eso, profe. Le Tengo creo. cara de salame, pero tampoco tan salame. No sos salame para nada. Ya te dije que vos sabés un montón, tu único problema es contarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo contás? Pero después sabés. Entonces, si este es el centro, voy a hacer directamente el arco. Si este es el centro de la circunferencia, el arco que estoy buscando es este. Entonces, todos estos puntos de este arco van a ser vértices de ángulos que midan 31.7. Bueno, no me lo quiere hacer. O sea, armando el arco AB, ¿no? Siempre. Claro. ¿Sí? Todos estos angulitos, ven que todos estos puntos me formaron el arco y todos estos angulitos van a ser iguales al ángulo dado. Esto se usa para hacer construcciones cuando tenemos un triángulo y nos dan como dato un lado y el ángulo opuesto. Entonces lo que hacemos es construir un segmento, ¿sí? Transportamos el ángulo en esta posición y después construimos el arco capaz. Entonces, en todo ese arco, vamos a hacer más o menos a mano alzada, en todo ese arco, perdón, va a estar, bueno, ustedes se ríen, pero yo no tengo pulso con esto. En todo este arco, ahora sí, va a estar el posible vértice que estamos buscando. Después, obviamente, va a faltar otro dato, una altura, una mediana, algo que va a ser intersección acá y vamos a encontrar el vértice. Pero para estos, más que nada, usamos nosotros el arco capaz. ¿Estamos? Vamos a hacer construcciones ahora, pero no voy a llegar a una construcción con arco capaz. Pero bueno, ya que estaba en el glosario, ya que yo les puse la definición en el apunte, me parecía que les debía la explicación. ¿Está claro? Bien. Ahora espero las dudas de ustedes. Sí, de arco capacidad. Todos los puntos que son vértices
lo borré. ¿Qué? Ahí voy, pará. No pasa nada. Ahora sí. Todos los puntos, el arco, ¿sí? Sí. Está formado por todos los puntos que son vértices, ¿sí? Sí. De ángulos congruentes al ángulo dado. Dado un segmento y un ángulo, que es lo que te daría yo en una construcción. Encuentro el arco formado Claro, por todos los... es el arco capaz de un ángulo. Claro, sí. Claro, perfecto. Sí. Sí. No tiene sentido lo que estaba escribiendo. Gracias. No sé qué estabas escribiendo. Bien. Bueno, Profe, dejo... viste que eh, la definición de sector circular, vos ¡ah! eso lo habíamos nosotros sacado cuando teníamos clase de tipo Facebook, no teníamos Zoom, lo habíamos sacado de ahí de un ejercicio que habíamos hecho, por eso pusimos eso, pero tipo como que lo tenía ya desde el principio. Lo anoté en abril y ya ni me acordaba de dónde lo había sacado. Lo que pasa que vos me decís que el sector circular es esto nada más. ¿Sí? Espera, vamos a hacer otra cosa. Me dijiste que era un cuarto de circunferencia, un cuarto de círculo. ¿Sí? Esto no es un sector angular. Sí. Yo diría que es una porción de círculo, en todo caso. Y si nosotros queremos sacar áreas o algo, lo que hacemos es dividir el ángulo del sector angular por los 360 grados y sacar el área del círculo, y si sacamos el del sector angular es una relación, una proporción o una razón entre el valor del ángulo y el de los 360 grados del círculo, del centro. Lo que pasa es que habíamos hecho un ejercicio que tenía precisamente un sector angular que era un ángulo recto, pero no es solamente esto como sector angular. ¿Mm? Es una porción del círculo, el sector angular. Y está relacionado directamente con el valor del ángulo del sector. ¿Sí? Después va a haber otras cosas, pero no. Lo que pasa es que ese glosario está armado como para hacer áreas y en definitiva muchas cosas más, que no vamos a llegar. ¿Sí? Pero no es un cuarto de círculo. Ese era el problema. ¿Por qué un cuarto de círculo? Bien. ¿Otra duda? ¿Lo tienen todo claro? Sí, me dice ella. Bueno. ¿No hay más dudas? ¿Nadie tiene alguna duda? A ver, no es la última instancia para preguntar esta, pero está bueno porque ya que estuvimos repasando... Lo que pasa es que, a ver, yo voy a leer otra vez todo el glosario, no tiene mucho sentido. Ya que ustedes lo hicieron, estaba bueno que me consultaran lo que no entendían. Yo iba a revisar de nuevo un par de videos en los cuales estuve ausente, que era más que nada con el tema de lo que estábamos viendo recién, que era un poquito más con los semi-inscriptos y los ángulos inscriptos dentro de la circunferencia, que se me dificultaba por ahí visualizarlo a la hora de los trazos, digamos. Pero no quiero hacer preguntas todavía sin volver a revisar. Si no lo ves, me parece bien.
Pero no dudes que si estamos viendo algún otro tema, vos podés volver a preguntar sobre eso, no hay ningún problema. ¿Está? Perfecto. Está la clase y porque, a ver, tu duda le va a servir a muchos. Eso seguro. La forma de visualizarlo, los ángulos inscriptos, yo siempre les digo... Sí, el otro día el viernes no estuve, hicieron un ejercicio cuando estábamos aplicando casi todo el conocimiento y estábamos con parte de esto de ver los semi-inscriptos e inscriptos para poder exactamente, darlo. Era un triángulo inscripto. Claro. Sí. Y después teníamos otro acá. Este hicimos el otro día. Lo que yo siempre digo, que cuando uno tiene que identificar los ángulos inscriptos, yo encontré este ángulo, quiero saber si hay alguno inscripto en el mismo arco, o lo que busco es por dónde sale. Si los extremos del arco donde está inscripto este ángulo. Ahí es la forma más fácil de verlo. Entonces, llegás a los extremos y de ahí volvés para atrás a buscar los vértices. Y ahí te vas a dar cuenta que estos dos estaban inscriptos en el mismo arco. ¿Sí? Eso lo practicamos mucho, pero yo sé que es difícil de ver. Siempre que buscamos... Me parece que alguien más dijo A. Sí, ay, perdón, tengo el audio abierto. Sí, no, porque lo estaba mirando del otro lado y decía, pero eso no está ni... Y claro, cuando... Mira, y acá si tengo este con este, por ejemplo... Ay, Dios. Este ángulo está inscripto con todo este o con este... A ver, vamos a poner otro color. ¿Con el naranja o con el azul? Inscriptos en el mismo arco. Con azul. Con el azul. La pregunta era para Martín, pero está bien, gracias. Con el azul. Ahí. Con el azul, ¿ves? Porque nos buscamos los extremos, ¿sí? Por dónde sale. ¿Está? Esas cosas tenés que practicar. En los ejercicios hay 3 o 4 ejercicios así, con ángulos de este tipo. Sí, gracias. No, de nada. Y si no, repasar los ejercicios que hicimos para practicar. Mucho no te puedo. A ver. El otro día hablaba con las otras profes y les digo, les voy a dar ejercicios, pero no les puedo dar mucho porque me quedo sin ejercicios para el final. No hay tantas cosas, uno va inventando. Ese que yo les mandé, que les mandé el dibujo, el gráfico, es uno que inventé yo, o inventamos, no sé, sí, no creo que lo inventé yo. Otro año para un final. O sea, tiene que haber posibilidades de que no sea solamente una resolución, sino que se abra el espectro para preguntar más cosas. Bueno, estuvimos viendo construcciones con ustedes, ¿no? Vamos a hacer así, hoy, lo que queda de hoy, digamos. Y el viernes vamos a repasar construcciones, todo lo que podamos, porque también sirve como para repasar propiedades. Cuando yo me pongo en juego para realizar una construcción, entonces repaso varias propiedades. Habíamos hecho con ustedes transporte de sector angular, transporte de segmento y transporte de sector angular. Tengo anotado que habíamos hecho con ustedes la construcción de un ángulo dado 3 lados. ¿Sí? Pero bueno. Lo que tendríamos que... Este es el apunte que yo les mandé más o menos para que vieran cómo nos guiábamos en las construcciones. Estuvimos haciendo con pasos y todo. Teníamos que considerar una figura. Si yo les pedía dados 2 lados y tal cosa, bueno, considerábamos la figura, una figura de análisis, de la cual no tomamos los datos, pero sí, no tomamos las medidas, pero sí la tenemos como guía a ver qué hacemos. Y después poníamos los datos cualquiera que nos daban para hacer. Después construíamos la figura, trazando circunferencias con compás, o rectas con regla no graduada. Íbamos armando, por ejemplo, un triángulo vértice por vértice. ¿Sí? Después teníamos que contar, en esto que dice detalle, contábamos cómo lo habíamos hecho.
que trazamos la circunferencia se intersecó con la recta y ahí me dio el punto que era el vértice que yo necesitaba. Eso es contar lo que hago. Y después ver si lo hacíamos en un solo semiplano a partir de una semirrecta y ver cuántas soluciones podíamos llegar a tener. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a construir un triángulo, da dos lados y el ángulo comprendido. Manos a la obra. ¿O esperan que lo haga yo? Profe, perdón, porque justo se me cortó cuando estaba por preguntar algo. Sí, dale, Javier, pregunta tranquilo. No, le iba a preguntar, ¿había algún trabajo que entregar esta semana que yo me perdí? Porque veo que No, están... no hay más nada para entregar. Lo que tienen que hacer ahora es hacer los ejercicios ustedes, pero no quiero resolverlos si ustedes no los hicieron. No, ¿Sí? no, pero digo porque estuvo revisando cosas recién en esta ¿Yo? clase, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y que le pasaron a los chicos y le entregaron algún trabajo. No, los chicos, hay algunos que están muy ansiosos, entonces me mandaron el cuestionario, pero 2. Y después ustedes me mandaron el glosario y otras alumnas de primero B también me mandaron el glosario como para que yo mirara, pero no es que me lo tienen que entregar. Está bien. No es necesario, ¿sí? Perfecto. Pero, a ver, y otro alumno ya empezó con los ejercicios, el primero del rectángulo, del paralelogramo, y me lo mandó porque estaba trabado. Está bien que esté trabado. Entonces yo le tiré pautas. Me lo volvió a mandar recién y sigue trabado, pero menos trabado, así que le mandaré alguna otra pauta. Está bien, bueno, disculpe. No, pensé que me había atrasado en algo y dije... No. A ver, la idea es que lo vayan haciendo ustedes y que en algún momento hagan una autoevaluación de lo que hicieron. Sí. ¿Sí? Y si necesitan, porque se sienten más seguros que yo se lo mire, no hay ningún problema. Me lo mandan y yo lo miro y les contesto, no hay problema. Me dan tiempo. No me hagan como una alumna que me mandó todo por mail y a los 2 minutos me mandó un WhatsApp, ¿cómo se llama? Una nota por Facebook, le mandé todo. Bueno, sí, pará. Yo en algún momento descanso y respiro también. Conozco de eso porque a mí me hacen lo mismo en el trabajo. Te llamo para avisar que te voy a mandar un mail. Te mandé el mail, ya me lo resolviste. Bueno, gracias. Sí. Bueno, he contestado consultas los domingos también, pero bueno. Sí. Tampoco tanto. No dio la consigna, ¿no? O sea, ¿no? Sí. O sea, construir un triángulo con dos lados y el ángulo comprendido. Pero no hay un dato más preciso, o sea, hay que pensarlo nada más así, o con un ángulo específico, esa es la pregunta. ¿Qué dijimos? 2 lados y el ángulo comprendido. Ahí tenés la figura de análisis. Claro, o sea, cada uno... Cada uno sí. Los datos los ponen entre todos, cada uno. Y Listo, después, perfecto. cada uno va armando. ¿Puedo poner cualquier medida? Sí. ¿El ángulo puede tener cualquier medida? Hola, hello. ¿El ángulo puede tener cualquier medida? Menor a 180. Menor a 180 y mayor que 0. Bien. Muy bien, Fer. ¿Viste que sabés, Fer? Acá. Casi le moco la cámara, no sé dónde estoy. No sabes dónde está la cámara. Estamos bárbaros, Fernando. No, porque mi hija cada vez me agarra esto y me la cambia de lugar. Ay, Dios. ¿Se acuerdan que le poníamos número a los lados? ¿Sí? Este era el lado 1 y este era el lado 2.
como para saber después cuando los transportamos. ¿Sí? Y lo hacemos en base a una semirrecta. ¿Qué fue lo primero que transportaron? Yo lo primero que hice fue medir el lado 1 con el compás y hacer una circunferencia en A. Bien. Ahí. Y la intersección de la semirrecta con la circunferencia sería el lado 1. Bien. Le vamos a llamar B. ¿Hasta acá estábamos todos de acuerdo? Bien. Sí. ¿Y ahora qué Ah, hacemos? yo ya puedo, perdón, una pregunta de los nombres de los segmentos. Yo puedo empezar diciendo trazo la semirrecta, por ejemplo, AB, perdón, AM AD le en puse. este caso. AM, no veía la M, listo. Está bien. Entonces, era eso. Sí, trazás una semirrecta cualquiera. Este no va a ser el vértice del ángulo que vos necesitas. ¿Sí? Ahora, ¿qué transportaron?
sector angular. Muy bien, señor Carril. Porque si transporto el lado 2, lo único que voy a hacer es otra circunferencia concéntrica a esta. ¿Sí? Y no voy a obtener el vértice. Así que lo que primero necesito transportar es el sector angular. ¿Se acuerdan cómo lo hacían? Primero teníamos que buscar en el sector angular 2 puntos que estén a la misma distancia del vértice, ¿no? Sí. Cuando escribimos este paso, ¿podemos escribir trazo el ángulo o también hay que explicar cómo lo hicimos el ángulo? No, hay que explicar todos los pasos del ángulo. Acá vas a tener que ponerle alguna letra, ¿sí? Claro. Al dato. Pero ahí justo usé, digamos, la medida del otro lado. Directamente otro para lado? poner un solo punto. O sea, en este caso sería una C, porque el tercer vértice. O sea, es como que directamente... ¿Y no lo tenés, esta medida, decís vos? Claro, la L es lo que sería el lado 2. ¿Sobre el lado de este ángulo? Claro, o sea, usé la misma. En vez de tomar un segmento más corto, usé el segmento. Pero es lo mismo, ¿por qué no? Sí, es lo mismo, Ah. pero bueno. Lo que pasa es que como eso, no me quedaba Pero claro cómo nombrarlo con las letras. No es parte de la construcción, pero no importa. Lo que sí sea, tenés que hacer ahora, por ejemplo, es transportar esto de la medida que vos digas. Lo que pasa es que ya te va a quedar a vos la medida del o sea, la lado 2. intersección claro, la intersección ya es... Pero no hace falta. Puede Está ser cualquier medida esta. Lo que sí, Sí, esta distancia de O a P tiene que ser la misma distancia de A a un punto de X Claro. acá. Entonces, con el compás tomamos la medida de O a P. Perfecto. Y eso lo transport'amos nuevamente a la recta AM. La intersección de esta circunferencia con la semirrecta me va a dar el punto P'. Lo vamos a poner para no confundirnos. ¿Sí? Entonces sabemos que AP' es la misma distancia de AP. Eso hay que escribirlo, ¿sí? Entonces ahora lo que teníamos que hacer, ¿qué era? A ver cuánto estaba abierto el ángulo, la apertura del ángulo a esta distancia del vértice. ¿Se acuerdan? Entonces tomo con el compás la medida de RP y hago una circunferencia con centro en P1, radio RP, esa circunferencia, intersección, la circunferencia con centro en A y radio OP, me va a dar el punto R'. Lo que a Gabriel le dio es el punto C, a nosotros todavía no. Ahora trazamos la semirrecta a R', y ahora sí transportamos el lado 2. Por si se me corta